Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo mini tutorial donde estaremos colocando silicón a nuestra setita. Quiero mostrarles en vivo, en tiempo real, cómo coloco la silicón caliente en nuestros amigurumis. Mientras estaba haciendo este detalle de los ojitos, ¿verdad? Pusimos a calentar la silicón y ahí está, bien caliente. ¿Qué es lo que sigue? Muy importante cuando estamos colocando silicón. Me es un poquito complicado y me disculpo por ello, pero le doy lo mejor de mí. Es mostrarles en los vídeos ya grabados. Me tengo que ir. Leito, no se preocupe. Si le llama a su papá, pues con su papá vaya tranquila. ¿Ok? Ya pronto le estaré dando noticias de por dónde va su Ann con E. Abrazo para todos, dice Leito. Leito Durán fue la ganadora de nuestra princesita Ann con E, el regalo del mes para los miembros del nivel superior, y muy pronto estará llegándole. No, gracias a usted, Leito, por formar parte de nuestro proyecto. Entonces, yo quisiera mostrarles mejor, ¿verdad?, cómo lo coloco en plano, pero lo que les quiero decir en los tutoriales es que nunca lo separen de la mesa. O por ejemplo, si creen que necesitan hacer más en una mesa, este es un marquito, colóquenlo en algo que puedan moverlo y retirarlo de la mesa, ¿verdad? Lo retiran y siguen con lo suyo, con lo que estén haciendo. De hecho, no lo voy a hacer porque tengo bastante espacio aquí. Pero, y bueno, quiero que vayan viendo cómo se va derritiendo, cómo se va secando la silicón, etcétera. Entonces, para colocarlo en una superficie planita, cojan algo plano, ¿verdad? Y muchas gracias, Leito, dice Olga. Leito está con su papá que está enfermo. Fue la razón por la que no estuvo en el live con nosotros, pero aún así formaba parte del sorteo y ganó a Ann. Y créanme que es una felicidad para ella. Bueno, pues no puedo contarles más, pero estoy muy feliz de haber respetado ese derecho que tenía Leito de formar parte de la rifa, aunque no estuviera en el live. Solamente necesitan ser miembros del nivel superior para participar, y aunque no estén en el live, se les va a respetar ese derecho. ¿Ok? Entonces, ustedes se aseguran de que la parte de abajo esté bien pegadita a la mesa, ¿verdad? Lo miran por el frente, por supuesto, que se vea bonito. Y una vez hecho esto, ¿verdad? Todas esas hebritas que han quedado de nuestro trabajo se van a ir, se van a quedar con la silicón. Felicidades, Leito, qué afortunada. Teresita, todos van a tener esta oportunidad en algún momento, yo sé que sí. Ya sé cómo se hacen sorteos, ya encontré un sitio que está buenísimo y me permite hacer muchísimos sorteos de diferentes maneras y voy a tenerlos en cuenta para el futuro. Entonces, ya tengo la silicón bien calentita, ¿okay? La pistolita bien calentita. Acerqué un poquito más el vídeo y así es como yo coloco la silicón. Tal cual le digo en los tutoriales, tan solo una vez que está caliente la silicón, usted va apretando, ella va cayendo y solita se va acomodando, siempre y cuando esté bien caliente, es casi líquido. Vean cómo va cayendo en todo el fondo. Yo no tengo que acomodarla ni nada. Entonces ahí apriete, vean, sale que es líquida. Es líquida. Esta pistola la verdad que calienta muchísimo. Y ahí se me acabó un trocito, así que voy a colocar más. Ok. Y tan solo seguir derritiendo sin levantar de la superficie. Así como lo ve, así de quietito, paradito, el cuerpito, pues así se va a quedar. Si usted no lo mueve del lugar, así se va a quedar. Entonces, voy a colocar hasta ahí. Ok. Voy a ponerla un poquito lento para que no caliente tanto. Y dejarla hacia un ladito. Así como lo hemos dejado, así se va a enfriar, ¿verdad? Cuando la silicón todavía está caliente, usted la puede acomodar un poquito más, pero ya luego que enfríe, ni modo, ya eso no tiene arreglo. Como haya quedado, así se va a quedar. Entonces, fíjense bien por el frente, ¿ok? Por esta parte de aquí.
que se vea bonito. Esa pregunta, Irma, me hacían por privado y le respondí a la persona, no sé si era usted. Ay, voy a tener que alar un poquito porque se me está botando la silicón. No sé si fue usted, pero me hacían esa pregunta por privado si podían utilizar silicón fría. Pues yo nunca he trabajado con silicón fría, la verdad que conocí esta caliente y me encanta. Pero si finalmente la silicón fría, cuando usted la eche bueno, ya no tiene que enfriar más, pero su resultado sea duro, está bien, creo que le puede funcionar. Pero no la conozco, no puedo hablarle de algo que no conozco. Pero si al final se pone dura, claro que sí. Otra opción es recortar. Qué lástima, no tengo acá nada que les pueda mostrar. Pero no tengo nada aquí, ¿verdad? No tengo nada. No tengo nada. Pero de algo plástico, un pomo, por ejemplo, un pomo grande de leche, en una parte plana que tenga, no en una parte de las que son jorobaditas. ¡Ay, está haciendo el champiñón rojito ahora mismo! ¡Qué bien! Bueno, pues también yo. Entonces, puedes recortar una basecita del ancho que tenemos del cuerpito, luego que haga el circulito, cuando ya empiece a cerrar para arriba los 24 puntos bajos. Karen, hola, bienvenida. Pueden colocarle en la base y luego relleno, y también se va a quedar bastante planito y se va a soportar. Entonces, no voy a estar acá sin hacer nada mientras se va enfriando, ¿verdad? Porque eso toma su tiempo. Toma muchísimo tiempo. Miren cómo sudó un poquito. Ya que ella primero va secando por los bordes y luego en el centro. Hasta que no esté completamente dura, que van a ver cómo se va poniendo blanca. De ahí no la voy a mover. Ahora, mientras tanto vamos a hacer algo útil. Pues no puedo estar aquí nomás esperando a que enfríe. Tengo que estar haciendo algo en todo momento. Entonces voy a estar enseñándoles mientras cómo realizar lo que son estos circulitos blancos de las cajitas de letra Pak. Pues sí, yo les diría de la similar de la leche que toma mi niña. La tapita de arriba azul es bastante durita, pero al recortarla es fácil, también podría servirles. Pues reciclando. Al final es algo que nunca se va a ver, es algo limpio si lo limpian bien y pues no se va a deshacer si se moja el amigurumi luego. Ahora una versión más pequeña, un mini honguito. Bueno, pues pueden utilizar la misma receta haciéndolo con un hilo de 1 milímetro de grosor. Pero este es el diseño que vamos a realizar. Ay, no me animen. Que tengo muchos pendientes sobre Mario. Entonces, ya yo he adelantado 4 circulitos. 1, 2, 3, 4. Necesitamos 5 en total porque ya lleva una aquí arribita y 4 en los laterales, ¿verdad? En el frente y los laterales. En total son 5 y yo antes de comenzar el live pues adelanté 4. Perdón, porque son exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces voy a estar enseñándoles a realizar una acá en vivo. Y mientras pues ahí está la silicón secando. Ya les había comentado que estaré utilizando un gancho de 1.60 milímetros. Vamos a iniciar este circulito con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, dentro haremos 8 puntos bajos. Perdón, 6. Vamos a hacer 6. 1. Nunca es tarde, Jael. Aquí estamos. 3. 4. 5. Y 6. ¿Hasta dónde he hecho la silicona? Le voy a mostrar con ¿verdad? Para no moverlo de ahí. Aproximadamente antes de acabar 2 ronditas. Deje libre 2 ronditas. ¿Ok? Para entonces cuando ya esté duro como que estirarlo un poquitico. ¿Verdad? Que no se nos quede demasiado encogido. Y luego hay que echar más silicón. De momento la primera parte que le eche de silicón, échela digamos hasta donde terminan los ojitos. ¿Ok? Espero explicarme bien. Entonces ya realicé 6 puntos bajos en este anillito mágico. Como les decía, es un poquito complejo
mostrarles en vídeo el tema de la silicón y por eso quería hacerlo en live. Es algodón ese hilo. Miren, este hilo con el que hice la setita es Sinfonía y es 100% algodón mercerizado. Este de acá es Omega, es también 100% algodón y también es mercerizado, solo que es de 1 milímetro de grosor. Por esa razón combinan tan bonito. En la ronda número 2 de estos circulitos vamos a realizar 6 aumentos, ¿ok? Hay que asegurarnos de tomar el primer puntito, que a veces se nos ajusta demasiado, pero hay que tomar ese, no otro. Ok, aquí se me ajustó demasiado. Alé muy fuerte el anillo mágico. Pero sí asegúrese de tomar el correcto y si no, pues vamos a deshacerlo y volverlo a hacer. Ok. Porque lo necesitamos. Vamos. 1. Estoy repitiendo la misma ronda 1, ¿ok? 2, 3, 4, 5 y 6. Gracias a usted, Diana Alonso. Gracias a usted por acompañarnos aquí, por ser miembro del canal. Gracias a todos por todo su apoyo. Entonces ahí ya leo un poquito menos. Un poquito no tan fuerte. Ok, aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está el primer puntito. Ok, voy a colocar el marcador. Esta es la cadena de subida o la que asegura el anillo mágico. En esa no vamos a trabajar. Estaremos trabajando en espiral la ronda 2, 6 aumentos. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correcto. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. El segundo. El tercero. El cuarto. Quinto. Y sexto, y habremos acabado esta rondita 2 con 12 puntos. Ok. Vamos con la ronda número 3 y estaremos repitiendo 6 veces un punto bajo y luego un aumento. Buen día, Sol. Así durante toda la ronda. No, gracias a usted nuevamente, Karen. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo. Un aumento. Pues para llaveros están divinos. Más en esta temporada que hay tanta tendencia con Mario. Un aumento. Yael, mi reina, una pregunta. Claro que sí. Cuando me llega el PDF de la membresía, te envié email. Sí, claro que sí, Jael. Enseguidita que acabe el live, yo le contacto. No se preocupe. Le va a llegar el PDF de este mes porque se ha suscrito, se suscribió ayer. Pero recuerden que a partir de mayo los PDF se les estarán enviando, digamos, los días 15 o 16 a todos a la misma vez, ¿ok? Ya no será en el momento que se suscriban. Recuerden, este fue el primer mes de nuestra membresía, recién estamos empezando. Pero sí, Jael, no se preocupe que de hoy no pasa. Entonces, vamos con la ronda número 4, donde estaremos repitiendo 2 puntos bajos. 1, 2, y le sigue un aumento. Lida. La vuelta 5 es por la hebra de atrás. ¿La vuelta 5 de cuál? ¿De este circulito? ¿O se refiere a la ronda 5 de longuito? Si fuera así, 1, 2, 3, 4, 5, no. No es por la hebra de atrás. Ahí tome normalmente. Está divino. Mis por suerte. Ay, gracias, Lorena. Pues sí, puede hacerlo siguiendo este live una vez que ya yo lo suba.
¿verdad? Y los deje guardaditos. O puede también visitar el tutorial que está en la descripción de este vídeo. Está el tutorial ahí con subtítulo y todo como los tengo acostumbrados. Puede seguirlo también como guste, ¿ok? Tal vez en el live les he dado algunos tips que no se me ocurrieron mientras hacía aquel tutorial. Uno nunca se para de aprender. Entonces estoy repitiendo 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. 1, 2 y un aumento. ¿Ok? Hasta aquí hemos iniciado con 6 puntos bajos y luego hemos realizado aumentos siempre múltiplos de 6, ¿verdad? Multiplicándolos por 6 siempre. En la primera, primera 6 puntos bajos, en la segunda 6 aumentos, luego un punto bajo, un aumento y luego en la ronda 4 2 puntos bajos y un aumento. Y vean cómo se va marcando estas esquinitas donde hemos realizado cada aumento, ¿verdad? No queremos eso para nuestro círculo. Por esa razón, en la ronda número 5 vamos a lograr que los aumentos queden en lugares diferentes. Para ello iniciamos con un puntico bajo y luego un aumento. De este modo ya nos está quedando el aumento muy lejos del aumento de la ronda anterior. Vean. Bueno, pues ahora las repeticiones serán de 3 puntos bajos y un aumento. En vez de 6 repeticiones vamos a realizar solo 5 porque ya hemos realizado un aumento aquí. Saludos desde Bahía Blanca, Argentina. Mi nombre es Luciana. Me encantan tus tutoriales. Muchísimas gracias, Luciana. Hola, perdón, ¿para qué es el silicón? Gracias. Pues es para que se soporte por sí solito plano y también es para que quede durito, ¿verdad? Y quede con esa formita bien durito. Es a gusto, pueden hacerlo también con relleno. Buenos días, Beltra. Hoy sí está con nosotros. Jael, me encanta cómo sos. Ay, gracias. ¿Cómo respondes a todo? Gracias por todo y por la paciencia. Pues imagínense, pues, yo les doy lo mejor de mí. A veces quisiera tener más paciencia todavía. Pero sí, a él no se me preocupe, ¿eh? No se me preocupe, que pronto yo le estaré escribiendo. Recuerden que soy yo solita para todo, ¿eh? No tiene justificación, pero soy yo solita para todo. Por esa razón, en los siguientes meses lo van a recibir en una fecha determinada, todos a la misma vez, para que no me falte nunca ninguno. La mejor profesora, ay, bueno, si me pongo roja no me van a ver. Gracias, Beltra. ¿El silicón es para que pueda pararse? Sí, bueno, la técnica del silicón la iniciamos con nuestro Santa Claus. Ah, ya se me iba el aumento, ok, aquí está. Y ya luego la hemos continuado utilizando con Mario, etcétera. Y lo hicimos básicamente para que se soportara Santa. Pero ya me encantó esa idea y ya lo utilizo para muchísimos amigurumis. Y sí, es para que quede más planito, es para que se soporte también y le dé peso. Se me ha ocurrido hasta la locura de hacer un día un amigurumi entero con silicón dentro duro. Pues ya sé que es una locura. Pero algún día lo voy a hacer nada más por curiosidad. Una genia. Ay, Luciana, así se llama. Es difícil para mí, soy pésima con memorizar los nombres, pero ustedes me están ayudando. Me gusta tejer con usted. Muchas gracias, Guadalupe. Tus princesas son las favoritas de mi hija, Laura. Pues también las de la mía. A ver, que se me va. 1, 2, 3 y aquí el aumento. Me ponen a hablar y me pierdo. Pero está bien. Me encanta que me escriban. Alejandra de Puebla, te está quedando hermoso. Muchísimas gracias. Está hermosa esa seta. Hola, hermosa Greta. Hola, Yanis. Ya la hice y queda verla y súper bonita. Pues quedan bien, yo diría que están sencillitas, ¿verdad? Tan bonitas. Sí, gracias. Bueno, pues aquí ya estoy haciendo. Inicié con un puntico bajo, ¿verdad? Vamos a repasar para que me entiendan los que no saben cómo hacer que el circulito quede bien redondito.
Yo inicié con un punto bajo aquí y luego un aumento, y luego hemos estado repitiendo durante 5 veces 3 puntos bajos y un aumento. Iniciamos con un punto bajo, pues aquí nos han quedado 2 y ya van a ser los 3. Al final son 6 repeticiones de 3 puntos bajos y un aumento, solo que modificamos un poquito para variar la posición de los aumentos. Entonces, en esos 2 punticos que le queden, ahí 2 punticos bajos. Ay, Claudia, muchas gracias. Yo les he hecho relleno y silicón en el cuerpo y tiene mejor soporte. Dice Alejandra, quedan bien mis, yo les he hecho relleno y silicón en el cuerpo y tienen mejor soporte. Quedan súper bien. Qué bueno, Alejandra, que usted esté utilizando esta técnica. Ya llegó la publicación de la vaquita linda. Anda, Lida. Oh, se me olvidaba mencionarlo. Se lo voy a enseñar antes de que acabe el live. La vaquita, la nueva vaquita que tenemos en el canal. Buenos días, Pilar, Alana. Bueno, pues terminada esta ronda número 5, hasta aquí este circulito. La verdad que son 5 ronditas. Si usted lo realiza utilizando, digamos, el mismo hilo que haya preferido para el cuerpito de las setitas, pues yo creo que hasta la ronda 4 va a estar bien, ¿verdad? Ahí ustedes vayan valorando. Voy a extraer, dejé una hebrita un poquito larga. Aquí como marcador, quería comentarles eso también. Cuando utilizo hilo de 1 milímetro de grosor, siempre quiero que el marcador sea más fino aún. O sea, para el sinfonía utilizo un marcador de esta hilaza y para esta hilaza un hilito de coser. Porque necesito que no me haga agujero. Entonces, hecho esto, voy a colocar una hebrita, esta hebrita en la agujita lanera. Llegó a Nice. Bienvenida. Voy a colocar esta hebrita aquí. La vaquita está hermosa. Me alegra que les guste. Está bien simpática con todo y tetitas. Bueno, pues para el cierre de los círculos yo así lo hago. En esta cadena que tenemos del punto siguiente, en ese no. Ese lo vamos a saltar. Vamos a introducir en el siguiente punto agarrando esa cadena que se forma. Ahí. Y luego vamos a volver a introducir en el último puntito que tenemos, en el último que hicimos desde donde salimos. Ahora, al extraerlo, lo voy a estar extrayendo hacia detrás. Yo súper feliz aquí, Alana, con ustedes. Lo voy a estar extrayendo hacia detrás a la misma vez. Esta agujita lanera tiene la parte de atrás un poco, el ojal un poco grande, por eso no pasa fácil. La idea es que se forme una cadenita más, vean, qué bonito. Y no se nota tanto, siempre está ahí el final, ¿verdad? Pero se nota menos. Ahora, cuando aseguren aquí detrás, asegúrense de no alar demasiado para que esa cadena que hemos formado pues mantenga un tamaño similar a las demás, y no ahí sí se va a notar. Hecho esto, yo con la hebrita del inicio voy a hacer un nudito para asegurarlo. Pues estos circulitos yo los voy a estar pegando, ¿ok? No los voy a hacer con costuras. Así, sin alar demasiado para que mantenga aproximadamente el mismo tamaño las cadenas. Voy a cortar pegadito. Y así ya estarán listos los círculos. Como les había dicho, ya yo había adelantado 4. Perdónenme, pero no quería aburrirlos con tantos círculos en el live. Entonces, ya tengo los 5 circulitos listos. ¿Va a ser más personajes de Mario? Claro que sí, vamos a hacer más. Poquito a poco, ténganme un poquito de paciencia. Y les comparto animalitos a la misma vez porque ya son muchísimos acá en el canal. Y quiero siempre compartirles para todos, ¿verdad? Para aquellos que tienen niños que les gusten los animales, otros que les guste Mario, otras que les gustan las princesas, y así voy combinándolos para que todos tengan del contenido que les gusta. Entonces, aquí los 5 circulitos, y acá, vean, vamos a tocar. Ya está durita, vean, que ni siquiera lo levanté de la mesa, no vaya a ser que no estuviera todavía frío. Todavía ella se enfría más por el color también me lo dice, aunque hay algunos tubitos que son más transparentes que otros, pero el color me ayuda. Vamos a ver cómo va quedando. Sí, sin duda alguna ya está durita, vean. Ahí se siente seguro.
cómo suena, está bien dura. Aunque el color me dice que dentro, muy adentro, ella todavía no está del todo fría, ¿verdad? Pero lo que quería hacer era como que acomodarla un poquito más porque no quería que me quedara encogido. Vean, ahí se ve como un tilín más recortado que el otro. Bueno, pues es así, vamos mejorando nuestro trabajo, ¿verdad? Este me gusta más que este, en cuanto a ese acabado que queda bien planito. Pero es así, no todos nos van a quedar idénticos, es un trabajo manual. Me gusta tejer en vivo, qué bueno, Alana, pues vamos a estar más seguido por acá. Claro que sí. Oye, y si se hacen miembros del nivel superior de nuestra membresía, podrían tener la oportunidad de estar en vivo conmigo en el mismo vídeo. Entonces voy a acomodarlo y lo que sigue ahora, yo también le voy a colocar silicón en esta parte. ¿Por qué? Pues porque quiero que me quede así planito. Vean, lo voy a acomodar así. Quiero que me quede rectico y no que me quede así estirado. No quiero que me quede estirado cuando le coloque relleno. Por esa razón, lo vamos a acomodar que esta parte de color carne siga quedando recta. Sin embargo, la parte roja yo quiero que quede caída. Vamos a batallar un poquito con esta parte de atrás. Vean cómo me quedó a mí aquí. Vean el otro también. Pues ahí no va a quedar de todo perfecto, pero está bien. Por esa razón también lo hemos dejado hacia atrás. Entonces, trate de acomodarlo lo mejor posible. La pistolita yo la mantuve caliente. Aquí está. Estuvo botando silicón todo el tiempo. Está bien. Yo igual estos trocitos que van quedando, yo los aprovecho también. Entonces, de hecho, podría colocarlo aquí. Y ahora cuando le derrita la silicón, pues también se aprovecha y forma parte del relleno. Son ideas que les doy, pero ustedes si no lo necesitan, no lo hagan. Ok, bueno, vamos a... Esta semana fui a ver la peli de Mario y me encanta. Ay, Alana, qué envidia, de la buena. Pues todavía yo aún no he podido ir. Y hizo la princesita Peach, que bien. Bueno, pues lo que sigue ahora es acomodarlo como queremos que nos quede y colocar más silicón. Como le decía, ya yo la tengo caliente y solo necesitamos apretar y ella va cayendo y se va acomodando, ¿ok? Usted no tiene que preocuparse por acomodarla. Siempre y cuando esté bien caliente, bien derretida, pues ella va a ir quedando. Lo que quiero es que se bote un poquito hacia los laditos. Voy a seguir colocando en el centro y ella va a ir cayendo hacia los laditos. Y a la misma vez, pues usted lo va a ir acomodando porque queremos que nos quede así planito, ¿ok? Eso es lo que queremos lograr poniéndole silicón de esta manera. Me encanta la idea del silicón. Pues adelante, póngala en práctica, que luego va a preferir comprar silicón y no seguir recortando plástico, pero es con lo que tengamos, ¿verdad? Entonces, pero se lo digo por experiencia. Ahora no me puede faltar la silicón. Entonces ahí, vean, yo quiero que se bote un poquito más hacia los lados y por esa razón pues le sigo colocando. Yo había colocado un tubito de los más largos y aún me queda, o sea que sí lleva silicón, pero tampoco es que sea demasiado. ¿Cómo puedo suscribir? Pues María Luisa, suscribirse a nuestro canal, y ayer me preguntaban acerca de esto. Yo en alguna vez en mi vídeo decía, y háganse miembro de nuestro canal. Yo me refería a que se suscribieran, ¿verdad? Pero hoy tenemos la opción de membresía en realidad. Y pues hacerse miembro es una cosa y ser suscriptor es otra. Para suscribirse a nuestro canal, recibir notificaciones de nuestros vídeos, eso es totalmente gratuito, ¿verdad? Y van a ver todos nuestros vídeos. Hasta ahora yo no tengo ningún vídeo que sea privado, solamente para miembros. Aunque podría ser un beneficio en el futuro, pero todavía no. Entonces, mi proyecto se basa en darles contenido de alguna manera gratuita, ¿ok? Entonces, hacerse miembro, por ahí va a encontrar el botoncito que dice unirse. También entrando al enlace, el primerito enlace que ven en este vídeo, tocando ese enlace, pues ahí YouTube les va a ir guiando. ¿Qué les aconsejo? Aquí se me hizo un globito, lo estoy deshaciendo. ¿Qué les aconsejo? Pues que lean bien cada uno de los beneficios que tiene cada nivel. Pues todos tienen beneficios interesantes, así que ahí usted va a poder elegir
en cuál se va a suscribir, ¿verdad? En cuál va a pagar la membresía. La membresía es mensual. A partir de que se suscriban, hasta donde tengo entendido, a partir de ahí va a correr su primer mes de membresía y luego el otro cobro automático se lo va a hacer YouTube el mismo día del siguiente mes, ¿verdad? Dependiendo del día que lo hayan hecho, porque ya saben que cuando lo hacen un mismo 31, pues no todos los meses tienen 31, pero ya eso lo tiene en cuenta de YouTube, ¿verdad? No soy yo. Entonces, pues nada, ahí leyendo bien los beneficios que tiene cada membresía. Voy a correr un poquito, no me deja. Es que esta pistolita está bien fuerte. A veces lo hago para que no se siga derritiendo. Voy a desconectarla porque ya yo sí he terminado de colocar silicón. Esta técnica se puede poner en los pies de las muñecas para que queden paradas o no funciona. Jael, excelente pregunta. Esta técnica la utilizamos con nuestra princesita Peach. Puede ir y ver el tutorial y funcionó bastante bien. Sí, sí es cierto que no es que usted llegue, la ponga y se sostenga, porque la princesita Peach, y se las puedo mostrar un momentito, la princesita Peach tiene su cabeza bien grande, tiene muchísimos detalles que pesan en su cuerpo, y donde único hemos colocado silicón ha sido en sus piecitos. Los zapatos no le coloqué silicón, entonces sí le ayuda muchísimo a que se soporte y sí logra soportarse por sí sola, pero con equilibrio, claro está. Los zapaticos son los mismos de todas las princesas. El único cambio que le hice fue aquí en esta ronda donde ya dejamos de hacer la plantita. En vez de tomar las hebritas traseras, pues hice punto bajo revés. Vean el tutorial de la princesita Peach. La princesita Peach, a diferencia del resto de las princesas, no les dirijo al cuerpo base, sino que lo hacemos todo. Tiene 5 partes y lo hacemos todo en un mismo tutorial. Aquí estoy ya esperando. Vean cómo queda la silicón. Pueden colocarle más si lo desean. Yo creo que podría quedarle bien un poquito más. O podría también acomodarle aquí y abrirlo un poquito más. Pero ya está enfriando, ¿ok? Ya no es aconsejable irla tocando. Queremos que se quede quieta. Si usted lo considera, puede colocarle más, es a su gusto. Lo voy a dejar así para que vean cómo queda con esa cantidad. Vamos a ver el resultado juntos. Aquí sigue quedando silicón, así que vamos a aprovecharla. Entonces ya aquí me falta, ahora sí no puedo hacer nada más. Ya tengo lo que es el cuerpito, el inicio de la setita. Tengo las 5 rueditas blancas y lo que falta es pues formar todo lo que es la seta. La puedo alejar un poquito. Formar toda la setita para rellenar lo que falte, que ya el resto sí es relleno normal, y colocarle estos circulitos. Me encanta tu alfiletero, Yolanda. Pues esta calabacita también es un tutorial que tenemos en el canal, ¿ok? Pueden buscarlo. Y sí que funciona muy bien en el sentido de que como no es un amigurumi tupido, está basada en medios puntos altos, pues el alfiler se cuela muy fácilmente. No hay que batallar, él sale y entra muy fácil. ¿La sacaste del estadio? ¿What? La sacaste del estadio con el tutorial de la princesa. Oh, Claudia, me imagino como que como yo diría, sería como que la boté o algo así. Creo que fue lo que quiso decir. A mí me encanta todo lo que hace. Muchas gracias, Brandy, siempre apoyándome. Muchas gracias. Bueno, pues sí, les recomiendo muchísimo esta calabacita como alfiletero porque se cuela muy fácil, muy fácil. Por eso la dejé de alfiletero, porque pues si no es Halloween no le encuentro mucho uso. Entonces, pues aquí estoy esperando. Ya vean cómo va cambiando de color. Sí, hermosa la princesa. Gracias, Yolanda. Muchas gracias. Pues es el momento también de aclararle sus dudas. Si tienen alguna duda, pues aquí estoy, pues nada más esperando que esto se enfríe. A ver. Sí, yo creo que es suficiente con esa silicona.
Jaja, dice Claudia, se ríe. Oh, ya sé lo que voy a hacer. Es que no, ya ven, no me gusta estar sin hacer nada. Vean, les voy a enseñar lo que acabé de subir en el canal. Este se los compartí hace unos días. Oh, sí vi la versión femenina de todas. Ay, sí, buena idea. Bueno, pues este sonajero lo hicimos hace poquito, ¿verdad? Y esta vaquita comencé a compartírselas hoy. Te envío un abrazo. Me tengo que retirar. Gracias por todo. Pues muchas gracias, Claudia, por acompañarnos un ratito. De todas formas, este live va a quedar y pues luego puede volverlo a ver cómo terminamos. Esta vaquita se las acabo de compartir la primera parte. Vean sus tetillas, qué graciosas. Con colita. Para esta colita preparen hilo acrílico. Es con el hilo que logramos este efecto. Vean, esta es la vaquita de la que hablaban ahorita. Recién la compartí hace unos pocos minutos. Sí me llegó la notificación de la vaquita. ¡Qué bien! En ocasiones YouTube no les notifica, pero ya pues eso no depende de mí, ¿verdad? Necesitan estar al pendiente. También últimamente les estoy compartiendo los tutoriales para que les llegue la notificación a través de la sección de la comunidad. Pues esta es la vaquita y la hemos llamado Lola. Sí, la hemos llamado Lola. Así nos sugirieron que la llamara. Esta es nuestra vaquita Lola. Ok, fue Olga. Olga Espinosa me sugirió que la llamara Lola y a mí me encantó. Así que aquí estamos con Lola. Necesito ver aquí. Ok. Olga, pues sí. A mí también me encantó el nombre y por eso la hemos llamado Lola. Así le puse en el nombre de su portada, ¿verdad? Aunque no le llamé así en el vídeo porque todavía no sabía. Pero esta vaquita forma parte de nuestra colección de animalitos. Cada animalito tiene su sonajero y también le pueden hacer mantitas con un tutorial que tenemos también en el canal que sirve para cualquier animalito. Qué belleza de vaquita. Pues ándale, ya está la primera parte y muy pronto vamos a tener la segunda. Voy a hacer a Lola la vaquita. Qué bien. Bueno, pues también a partir del segundo beneficio, a partir del segundo nivel de nuestra membresía, el elemental, también tienen acceso anticipado a nuestros vídeos. Incluso también les comparto publicaciones con los materiales que vamos a estar utilizando en el próximo proyecto. Así que así pueden ver que cada beneficio, cada nivel de membresía pues tiene sus beneficios. Por eso siempre les digo, lean bien qué beneficios tiene cada una para que elijan bien lo que más les convenga. Todavía les falta. Miren, todavía está muy blandita ahí. Hasta que no seque totalmente no puedo seguir porque si no pierde la forma. Un principito y el zorro me encantaría. Wow. Nunca voy a parar. Soy Luciana, sí, ya sé. Ya se me ha pegado un poquito. Discúlpeme si en algún momento le llamo el Noga. Muchas gracias, Rosana. Gracias a usted. Voy a soplar para que seque más rápido. En otro en vivo en Facebook me decían que alguien me decía que lo ponía en el frío.
Ah, es la compu de mi hijo. Qué bien, está bien que su hijo le ayude. ¿Podría hacer la colección de Harry Potter? Claro que sí podría. Solo que no me alcanzo para sacarlo todo bien rápido. Poquito a poco les voy a seguir dando de todo. Si te han pedido a la bestia, de la Bella y la Bestia. Sí, Brandy, me la han pedido muchísimo. Me la han pedido muchísimo. Me han pedido muchísimos personajes que acompañan a las princesas, es lo cierto. Pero hasta ahora solo he hecho las princesas en su momento, que nunca acaban, porque cuando creemos que acabaron las princesas, Disney saca otra peli. Pero esperemos que sí le pueda hacer príncipe a sus compañeros, ¿verdad? Poquito a poco. La araña Luca. No sé quién es. ¿Cómo se llama el color rosa en Ilasa Sinfonía? María Luisa, pues buena pregunta. Hay varias tonalidades de rosa. Este en específico se llama rosado. ¿Ok? Y este es rosa viejo. Si quieres saber exactamente su código, que es como mejor les recomiendo encontrarlos por su código. Los que yo utilizo siempre les comparto en la descripción de los vídeos. Qué código es, en la descripción lo pueden encontrar. Terminé la conejita, dice Beltra, y no tenía tul. Le hice a crochet y me quedó divina, según yo. Jaja, eso es una genia. Pero claro que sí. Esta conejita yo utilicé tul porque la verdad que me encanta con tul. Pero yo creo que en el vídeo les comenté con un hilito como el que utilizo ahorita, de 1 milímetro, ¡ay! Se me cayó, de 1 milímetro de grosor. También podrían tejerle algo como que más caladito y ponérselo debajo, o también podrían hacerle, perdón, doble pieza de esta, o sea, de estos aumentos de medios puntos altos. En la hebrita que queda detrás también pueden hacerle doble y hacerlo un tilín más larguito, también así queda más con más volumen. Pero no tiene que ser exactamente con tul y también puede quedar bonita sin tul. Así me quedó esta conejita. Yeah. Esta también es un tutorial de la misma colección. Es el mismo cuerpito. Acá utilicé la hilaza La Abuelita y acá el Sinfonía. Pero básicamente quedan casi que iguales. Es muy ligera la diferencia. Haga Mafalda. Vamos a ver poquito a poco, ¿ok? Poquito a poco yo les voy a seguir compartiendo contenido. Ok. Quiero que se enfríe un poquito más. No quiero trabajarlo así. Ok. Listo. Ahora sí ya está bastante durito. Vean. Yo hice la conejita pero no le puse tul y me encanta cómo me quedó. Claro que sí, Olga. Es a gusto. Es a gusto. Claro que sí. En ocasiones les he dicho, yo les doy una base del patrón. Ustedes hagan lo que quieran. Bueno, pues listo. Yo considero que ya puedo continuar. Vean cómo queda. Luego de la silicón. Queda bien planito. Se soporta súper bien. De hecho, se me está soportando mejor que los anteriores. Está bien. Y hasta aquí este cortico de nuestro en vivo. Espero y sobre todo le haya resultado útil y también se anime a confeccionar esta setita, incluso utilizar nuestra técnica con silicón. Si ha sido así, por favor déjeme saber con su like y en los comentarios. Yo los aprecio muchísimo y es un modo también de apoyar nuestro proyecto. Y si aún no se ha suscrito a este canal, pues le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. 1.000.000 de gracias por ver este video hasta su final y nos vemos en un próximo amigurumi. Chao, chao.